Continuamos con la serie que ya llevamos 3 prédicas que ya se han compartido. Es la cuarta, es la última y vamos a hablar de la crucifixión de Jesús. Y el tema de hoy se llama desechado y crucificado. Y les invito a ir a su Biblia a Isaías 53:3. Isaías 53:3. Cuando estén listos, un amén, por favor. Ok, Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que es escogido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tus misericordias, Señor, porque me permitiste darte esta alabanza para tu gloria, Señor, de cánticos, Señor. Bendice a cada hermano que ha estado aquí, a cada hermano que se ha congregado, Señor, y los que no pudieron venir, Señor, también bendícelos, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya estamos hablando en la recta final, ya cuando Jesús fue entregado a Pilatos. Primero fue Caifás y Ananías, donde lo detuvieron y querían que fuera juzgado. Fue llevado con Pilatos. Pilatos no vio mal en Jesús y lo mandó con Herodes. Herodes tampoco vio mal y lo regresó. Pero los fariseos estaban muy al pendiente que le pasara cosas a Jesús, así que lo volvieron a mandar con Pilatos. Pilatos no tenía ya otra que juzgarlo. Así que empezó con el versículo 37, Mateo 37, y ahí empezaron con el juicio entre Barrabás y Jesús. ¿Sale? Sí, Mateo 27:15. A Jesús nada más lo acusaban porque decía que era rey de los judíos, porque dijo que él era el rey de los judíos y por eso lo apresaron y querían matarlo. Ni por ratero, ni por mentiroso, ni estafador, pero lo juzgaron y estaba enfrente de uno que sí era. Y vamos a ver en Mateo 27:15. Ahora bien, el día de las fiestas acostumbrada, el gobernador soltaba al pueblo un preso del que ellos quisieran. En esa época de la Pascua, el gobierno de Roma decidía soltar a un preso. Y se ponían de acuerdo y lo hacían como era las 4T, ¿no? El que el pueblo decidiera era el que soltaba. Y si todos se ponían a escoger a uno y ese que quedara libre, no importa el mal que hubiera hecho o lo que hubiera realizado, quedaba absuelto de todo mal para el gobierno. Si a nosotros nos dieran a escoger a quién escogeríamos para liberar a un preso, yo creo que cada uno de nosotros, teniendo sentido común, escogeríamos a una persona que fuera presa injustamente, ¿no? A la persona que tuviera el cargo menos grave, a la que fue por un robo, pero por algo necesario, no sé, cualquier cosa. Pero en este caso le pusieron a una persona muy, muy mala y muy, de los pecados más graves, que era el asesinato. Dice en Mateo 17:16, Mateo 27:16, perdón. Dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ese preso era muy famoso, hermanos. Si hoy estuviéramos en la actualidad, yo creo que tenía hasta su cuenta en internet y tenía su canal de YouTube, ¿no? Aprovechando que era famoso. Le hacemos una pregunta: si Barrabás estuviera en ese tiempo, en esta época, ¿cuántos de nuestros hijos serían sus seguidores? Porque hoy nuestros hijos siguen a cualquier patane, a cualquier persona que no tiene nada que ver con nuestros principios y valores. Veamos en internet qué es lo que ven nuestros hijos. Este Barrabás era famoso. Yo me quiero imaginar y veo los judíos que los niños querían a Barrabás, o era famoso porque querían ser como Barrabás.
Hoy vemos a la sociedad que se está pudriendo, se está echando a perder con tanto narco que vemos allá afuera, y ahora lo ven como si fueran unos dioses y unos ídolos. Hace poquito sancionaron no, es un concierto, no sé, de que estaban poniendo corridos tumbados, le dicen, ¿no? O bélicos, o no sé qué, que pusieron la cara de una persona de los más relevantes narcos que tenemos aquí en México. Y todos gritaban y ovacionaban a esa persona porque lo pusieron, sabiendo que tanto mal le han hecho a nuestra sociedad, a nuestros hijos, nuestros parientes, y lo ven como si fueran unos dioses. ¿Cuánta gente en su momento seguía a Barrabás, que era famoso? ¿Cuántos de nuestros hijos pudieron haber seguido a Barrabás? ¿Y saben por qué lo pudieron haber seguido? Porque descuidamos a nuestros hijos. No los tenemos vigilados, no los tenemos en resguardo, porque nuestros hijos en internet ven lo que les da su regalada gana. Es libre el internet, yo no sé cómo se pone candados o no sé, pero si le quieres poner lo que tú quieras poner, lo ves. Llegan mensajes, anuncios y nuestros hijos están para ver. Digo, Barrabás era era famosísimo, famosísimo. Y dice la escritura, dice que tenían un preso famoso llamado Barrabás. Este Barrabás era una fichita en Marcos 15:7. Dice así que había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidios en una revuelta. Él tenía sus compañeros, él tenía sus amigos, él se juntaba con ellos, se iba a dar la vuelta. Y el problema de que hoy nosotros, ¿qué tipo de compañeros tenemos en nuestro trabajo? ¿Qué tipo de amigos tenemos en nuestra colonia? Se decía que dicen que así como nosotros tengamos nuestro espíritu o tengamos nuestra forma de ser, los compañeros que agarramos, ¿no? Si yo tengo una persona que es gay, un compañero, pues yo no me junto con él, la verdad, porque no tenemos muchos principios y valores que podamos juntarnos para trabajo. Sí, yo creo que si hacemos una actividad en nuestro trabajo, pues hasta ahí y fuera. Pero yo no tendría nada que juntarme con una persona así. En mi trabajo hay muchos que les gusta el alcohol y le tupen bien macizo. Pero yo nomás me junto con ellos a la hora de trabajar. Y son unos buenos trabajadores, buenos trabajadores. Pero hasta ahí llega mi compañerismo. No ando con ellos a otros lugares. No me junto. Porque no tenemos nada que ver ahí. Dicen que los gatitos se juntan con los gatitos. No veo una ratita que se junte con un gatito porque se la echa, ¿verdad? Se la devora. Pero ahora pregunta, ¿qué tipo de raza somos? Porque las jirafas se juntan con las jirafas, los leoncitos con los leoncitos, las hienas con las hienas. ¿Qué tipo de compañero tenemos nosotros? Barrabás tenía su equipo de trabajo y lo hacía bien, hasta que lo metieron a la cárcel y estaba en proceso de salir. También dice que en Juan 18:40, también dice entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Aparte de que había asesinado, aparte de que buscaba problemas, era ladrón. Y era una persona que desgraciadamente iba a quedar preso, iba a salir de ser preso. Y lo pusieron delante de Jesús. Si continuamos con Mateo 27:17. Reunidos pues ellos le pidieron a Pilatos, ¿a quién quiere que se suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y es
en el lugar donde van a votar, ¿no? Si aquí le preguntamos a quién dejamos libre, pues todos vamos a decir a Cristo, ¿no? Pues somos cristianos, todos le van a la América. Somos cristianos, hermanos. Pero en esa ocasión les preguntaron a los judíos y todos dijeron a Barrabás. A nosotros como cristianos lo más precioso es Jesús, ¿no? Es lo más precioso que tenemos. Y primera de Pedro 2:7 dice: para vosotros pues lo que creéis es precioso. Para los que no creéis, la piedra que los edificadores desecharon. Para nosotros es precioso, y para los que desecharon, pues no fue su precio. Ahora, ¿qué tanto nosotros tenemos en nuestro corazón que Jesús sea lo más precioso que hay? Porque si fuera precioso, no lo desecharíamos nada. Yo tengo unas chanclas ahí que para mí son muy apreciadas y no las quiero soltar. Aunque dijeran, te voy a tirar tus cosas, no las tires. Algún día me las he de poner. Pero hay muchas cosas para nosotros que son preciosas para nosotros y no las desechamos tan fácil. Pilatos les dio a escoger a ellos a quién iban a soltar y a quién iban a matar. El 27:17 dice: reunidos pues todos ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Es muy difícil cuando no sabemos qué escoger, ¿no? Les comentaba que yo cuando era niño, mi mamá me mandó por los aguacates al mercado, hace 8 años. Me dice, corre, trate unos aguacates. Y pues uno no conoce mucho los aguacates, se agarra a muchos y los echa a la bolsa. Y llega y me regañó, que porque todos estaban pachichis o estaban muy duros. Y me dijo, de estos no, tienes que agarrarlos y ver que si están muy aguados no los agarres. Y si están muy duros, pues tampoco los agarres, que estén medianos. Así que los que no les servían, a ella los desechó, porque ya me daba vergüenza ir a decir al de las frutas de que si no me los cambiaba, como buen niño. Es que me da vergüenza y ya los desechó. Los que no querían, los desechó. Así igual que los jitomates. Jitomates tienes que verlo para qué lo quieres, ¿verdad? Si los quieres para cortar ahorita o después. Pero como niño a veces no sabemos qué escoger. Pero un adulto sí sabe qué escoger y qué puede desechar y qué no. Los judíos, hoy en la fecha, dicen que son muy inteligentes, sabios y que del desierto se ha levantado mucha verdura y el agua salada la convirtieron en nada dulce. Muy sabios, pero en esas cuestiones decidieron lo peor y es matar a Jesús. ¿Y qué hicieron? Crearon testigos falsos, mintieron, odiaron, hicieron tantas cosas por querer a Jesús matar. Hoy estamos nosotros como los judíos, estamos con los judíos, así como los fariseos estaban buscando en el momento que se equivocara Jesús para criticarlo y para juzgarlo. Muchos de los cristianos hoy en día estamos igual, estamos esperando a que un hermano se equivoque para poder juzgarlo. Muchos de estos fariseos odiaban a Jesús y estaban esperando el momento para hacerle daño. Hoy en la iglesia nosotros estamos igual, hermanos. Estamos esperando a que un cristiano se equivoque para juzgarlo y el pecado que tengo yo, hacerlo menos porque el hermano también peca. Hoy si estoy en adulterio, estoy esperando a que el otro hermano esté más para yo decir que también está él. Si yo estoy robando, yo estoy diciendo que aquel roba más. Y hoy esperamos que cualquier hermano caiga en un pecado para juzgarlo. Los fariseos cayeron en envidia y en odio hacia Jesús y estaban esperando el momento de hacerle daño. En su corazón había odio y cualquiera que traiga odio en su corazón, luego se veía cómo estaba, cómo querían dañar a Jesús.
Y Pilatos lo vio, dice Mateo 27:18. Mateo 27:18 dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Uno de los máximos eventos crueles que se hizo fue la crucifixión de Jesús. ¿Y fue por qué? Por envidia. Por envidia. Qué feliz sería que los fariseos vieran a Jesús y vieran identificado que decía el Mesías y todos contentos, ¿no? Diciendo, llegó el Mesías, qué bueno, nos va a liberar de la muerte. Pero al contrario empezaron a juzgarlo y buscar. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros nos ponemos felices cuando un hermano está creciendo en el Señor? Cuando ya se está desarrollando y dices, mira, ese hermano antes era bien mentiroso y ya ni una mentira me echó. Antes lo veía pisteando con los amigos y ya no pistea, ya no toma, ya no fuma, ya no hace cosas malas. Pero a nosotros al contrario, a veces nos perjudica que una persona se levante y esté ahí frente de nosotros. Uy, sí, ya es líder, míralo nomás, ahora ya se cree más, ya hace esto, ya hace el otro, y empezamos a criticarlo y a juzgarlo. ¿Y qué? Por envidia. ¿Cuántos envidiamos la vida de otro? La casa del otro, los hijos de los otros. Ya nomás tú estás bien menso, hubieras visto el hijo del hermano aquel, sí le echa ganas, sí hace, sí deshace. Y envidiamos a los de los demás, la casa del otro, la camioneta del otro, el sueldo del otro lo envidiamos. Y a veces esa envidia nos hace tomar decisiones muy malas. Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque yo he padecido mucho en sueños por causa de él. La Biblia no habla qué soñó la esposa. No soñó, pero a veces el Señor habla con cualquier persona, ya sea de fuera o dentro, y a veces nos da muchos mensajes muy, muy tremendos. Hace muchos años yo estaba en una comunidad y fui a trabajar y un niño me dice, ¿no tiene para que me dé un peso? Y le dije, no, mijo, no traigo, soy pobre. Y dice, ¿eres pobre? Sí, pero tienes a tu familia y a tu papás y mamás, yo no tengo. Ya que me duele el corazón. Y que sale un peso, fíjense. A veces el Señor habla y habla cosas importantes. Hay que tener nosotros tacto cuando el Señor está hablando y cuando no. A veces pensamos que están nada más los líderes religiosos o esos, no. Hay gente normal que por medio de ellos nos habla. Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que a Jesús fuere muerto. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron. Esa palabra persuadir quiere decir que nosotros cambiemos la mentalidad o el pensamiento de otras personas para que influyamos y que para que razonen diferentes depende al contexto que se está hablando. Como un ejemplo, los que han trabajado en ventas o los que están trabajando en haciendo cosas. Nosotros cuando estaba en ventas tenía que persuadir al cliente para que me comprara producto. Y si tenía una mentalidad la persona de que no quiero comprar, no me sirve, yo le decía, no, mire, si me compra va a tener sus beneficios, así, así, así. Empezabas a decir los beneficios y persuadías al cliente y a la última te compraba eso. Y decía, sí, cierto. Y ya cambió su forma de pensar. Los judíos, primero, cuando entró Jesús en su entrada triunfal, todos contentos y felices. Y esos líderes religiosos le cambiaron su mentalidad en contra de Jesús.
Hace tiempo, ya hace muchos años, en el, en el Evangelio de la Prosperidad, un día un pastor de ellos me estaba platicando y me decía, oye, todavía no sabía mucho, casi nada pues del Evangelio, lo mismo que muchos de nosotros, nomás así por encimita. Y yo escuchaba que era el falso Evangelio de la Prosperidad. Y yo decía, pero ¿por qué es falso? Y me dijo, y ese que yo le pregunté era del Evangelio de la Prosperidad. Y me dijo esas preguntas y espero a ver si les llega. Me dice, a ver, ¿tú crees que Dios no te quiere ver feliz? ¿Cierto o no, hermanos? Sí, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Dios no te quiere ver próspero? Pues sí, decía, pues sí, es cierto. ¿No te quiere ver a ti como un buen papá? Y yo, pues sí. ¿Que seas el mejor trabajador de la empresa? Pues sí. ¿Le ves malo a eso? Yo decía, pues no. Eso es el evangelio de la prosperidad, que seas próspero en todos tus caminos. Y que me persuade, hermanos. Dice, sí, cierto. Esos que están criticando al evangelio de la prosperidad están mal, porque te quieren ver pobre. Y me llegó ese pensamiento y dije, pues sí, cierto, pues todos queremos ser felices y prósperos, ¿verdad? Pero desgraciadamente a ese evangelio le falta el arrepentimiento. Iba a ser muy próspero y rico, pero en el infierno, porque nunca te confrontan con tu pecado. Nunca te dicen que si no te arrepientes te vas a ir al infierno y que te tienes que cambiar los caminos. Y eso es cuando persuaden los líderes religiosos. Cambia nuestra manera de pensar. Y no nomás los líderes religiosos cambian tu manera de pensar. ¿A cuántos de nuestros hijos ya le cambiaron la forma de pensar el internet a ellos? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos en internet? Y yo estoy aferrado en eso. ¿Estamos seguros lo que ven nuestros hijos en internet? ¿Qué es quién son sus amigos? ¿Quién son sus contactos? Y cada vez ellos están siendo atacados, cada vez más atacados, porque no saben en qué decidir, en qué pensar. Hoy nosotros estamos aquí abajo con los adolescentes, les estamos compartiendo una serie de tu identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Realmente sabemos quiénes somos? Hoy en día vemos a un chavo que es emo y a la última vez y luego se cambia a cholo y luego se hace gay y después ya es mujer y no sé, parece esos lagartijas que se van camuflajeando, ¿verdad? Depende de donde se pare se camuflajea. Hoy vemos a nuestros hijos que se están cambiando y no nuestros hijos, nosotros mismos, en nuestros trabajos, ¿cómo somos? ¿Realmente tenemos una identidad definida? ¿Sabemos realmente quiénes somos? Estos líderes religiosos, si hablaran con esas personas, si tuvieran su fe bien fortalecida, tenían su identidad fuerte. Hoy, desgraciadamente, nuestra identidad está muy, muy mediocre, hermanos. No sabemos. Hoy nos habla un judío y ya queremos ser judíos. Hoy nos habla una doctrina y queremos ser de la otra doctrina. Y ahí andamos para arriba y para abajo y no decidimos qué ser. ¿Por qué? Por nuestra falta de identidad. Y esa falta de identidad se la pasamos a los chavos. Igualitas la pasamos. Hoy vemos a los chavos allá con una falta de identidad muy, muy fuerte, hermanos. No saben quiénes son. No saben quiénes son. Continuamos. Estos líderes religiosos estaban ayudando a sus seguidores a pecar. Lo estaban llenando de odio, los estaba llenando de rencor, porque no creo que hablaran de Jesús bonito. Lo estaban envenenando. Estaban contaminando a esas personas. Y hoy como nosotros, como líderes religiosos que son ustedes, cada uno de los que están aquí, porque todos somos líderes religiosos en cierto lugar, ¿cierto o no? Cada padre que está aquí es líder religioso de su familia. Todos los padres son líderes religiosos de su esposa y de sus hijos.
¿Qué les transmitimos a nuestros hijos? Hace poquito les di la conferencia de padres de adolescentes y de jóvenes. Y luego a veces con nosotros como líderes religiosos estamos contaminando más a nuestros hijos, hablando de los hermanos, hablando del vecino, criticándolos, juzgándolo. Y eso todos se están quedando nuestros hijos. Les cuento ese de que anteriormente mi papá me hablaba mal de los ricos, decía, esos ricos que no sé qué, que son, y yo crecí con que esos ricos también, yo decía. Dice, sí, los ricos son bien egoístas, y yo sí, amén, papá. Y hasta, no se crean, hasta la fecha no. Ya descubrí que no, el dinero no lo era. Era a veces la amargura que me transmitían a mí. ¿Qué amargura tiene usted, hermano, ahorita? Que se la está transmitiendo a sus hijos. ¿Qué amargura tenemos? Y eso es lo que le estamos dando a nuestros hijos y alimentando a nuestros hijos. Continuamos. Mateo 27:20 ya lo habíamos leído, pero vamos a empezar. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuera muerto Jesús. Los judíos querían que se muriera Jesús, querían que lo matara. Pero ellos podían matarlo, hermanos. Ellos decían ahí en un evangelio, dice que ellos le comentaron que no podían matarlo. Pero ¿por qué no? Si estaban así de matar a la prostituta, a la que se metió con el fulano que no apareció. Estaban así de matarlo, no es que llegó Jesús. Si no lo habían apedreado a la mujer. O no sé si sea cierto o no. Pero estaban así de matarlo. O a Esteban, ¿a poco no lo fueron a decirle a Pilatos que se le daba permiso de apedrearlo? Si ya se brincaron quién sabe cuántas leyes ellos. Ya se brincaron, ya fueron mentirosos, ya fueron hipócritas. Hasta un sacerdote se rascó las vestiduras y estaba prohibido para un sacerdote rasgarlas. ¿Qué impedía que apedrearan a Jesús? Nada. Pero sin querer, ellos estaban haciendo lo que Dios quería. La voluntad de Dios. Porque solamente crucificado Jesús iba a cumplir todas las profecías que estaban en el Evangelio. Todas. Para los que, pues nomás para recordarles, cada evangelio fue escrito por un autor diferente. Y cada autor diferente escribió para ciertas personas diferentes. El libro de Mateo fue escrito para los judíos. Si vemos en nuestras Biblias, ahí en cada párrafo que dice, abajo dice un versículo que es similar a lo que está hablando en el Antiguo Testamento. ¿Sí lo han visto, no? En Proverbios, Isaías, Ezequiel, todo eso está diciendo como dice el profeta. Y ahí te dice. Así que ellos no tenían problemas por matar a Jesús, pero Jesús tenía un propósito en esta vida. Era morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y si no lo ven, en Proverbios 22 está toda la lista de lo que padeció Jesús en la crucifixión. Toda la lista. Mateo 27:21. Ya le había advertido su mujer a Pilatos de que no se metiera en problemas. Y ahora, ¿qué dice a Pilatos? Dice, ya lo van a crucificar y me está metiendo en problemas. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿cuál de los dos quieren que se suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Decía, otra vez Barrabás. ¿Que no tienen estos sentido común? Ellos querían a fuerzas escoger lo malo. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de aquellos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir así? A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y muchos de nosotros estamos así. Caemos en pecado y si es que no era tan malo, no era tan bueno. En mi trabajo a veces me preguntan, le digo, oye, me dicen, oye, ¿qué es esto? ¿Es bueno o malo? Luego es que mi punto de vista es irrelevante. Porque si yo me baso mi vida, mi conducta, lo que es la escritura, lo que dice malo es malo. Nada más.
Pero si tu fe de conducta no es la Biblia, pues échale ganas, lo que tú quieras ver, lo que tú quieras opinar. Para una persona que es medio híbrida, que le gustan pues las mujeres y los hombres, pues depende como esté. Para el día siguiente le gustaron más las mujeres, pues se va para el lado de las mujeres. Se levanta y con el pie izquierdo y le gustaron, pues se va para allá. ¿Qué podemos hacer? Cada quien conforme a su cultura, cada quien conforme ellos quieran, pero lo que nos corresponde a nosotros es predicar el evangelio. Nada más. El Señor hace la obra y no nosotros. Pero necesitamos nosotros que ponernos, ahora sí como dicen, al tiro nosotros. Hay que estar nosotros firmes en nuestras convicciones y que nadie nos mueva, nada nos mueva para a ningún lado. Hoy a veces nosotros por flojera de no leer la escritura no sabemos lo que dice. Todavía veo cristianos de muchos años que ¿a poco dice así? Pues sí dice así. ¿Por qué? Porque se quedan con lo que uno les comparte nada más, con lo que uno les dice y se acabó. Ya no van más allá, no estudian. Y eso es peligroso, hermanos, porque nada más se quedan aquí, cierran su Biblia, se van a su casa y ya no aprenden nada. Ponen las canciones del Bad Bunny y etc, etc, y ya. Se les olvida todo. Si se alimentaron un poquito de la palabra, ya se les fue. Ya se contaminaron nuevamente de otras tonterías allá. Yo en mi caso les digo, yo llego a mi trabajo y están mis compañeros y ponen puras de esas, le ponen lo que caiga, le ponen el Spotify y lo que caiga, cae una canción, cae otra y ahí están todos, escuche todo el día de esas tonterías. Pero nosotros no. Y a nosotros nos hizo racionales, hermanos, para ser diferentes a los de allá, ser totalmente diferentes, para que tan siquiera una luz brille allá afuera. Hoy nuestros hijos cada rato les dan a escoger el dinero o Dios. Y se están desviando nuestros hijos y piensan que estar a favor del mundo es de estar bien. Si nosotros no los guiamos bien, hermanos, estamos muy, muy errados. Sigamos en Mateo 27, 22. Todavía estaban de que les decían que cogían a Barrabás y que mataran a Jesús. Pero Pilatos les dijo en el 7:22, ¿qué pues de Jesús llamado Cristo? Todos lo dijeron, crucifícale. Para Pilatos era bien complicado esa palabra y para los que vivían ahí. Si checamos los evangelios, todos los que tenemos tiempo o hemos escuchado, no habla mucho de la crucifixión. Nomás dice Jesús, lo crucificaron. Y ya. No dice más de que se cayó Jesús y que lo levantaron y que le hicieron y que no. No habla mucho. Porque en ese entonces era por sabido que la crucifixión era una de las cosas más tremendas que le podía pasar a una persona. Era de las más tremendas. Había muchos que los cortaban la cabeza, hay unos que los quemaban, pero de que sufrieran tanto como la crucifixión casi no había. Porque la crucifixión era sufrimiento y padecimiento. No digo que el que quemaba no, pero el que quemado, pues que 15 minutos, 20 minutos va a estar ardiendo, pero un crucificado era sufrir y sufrir y sufrir. Y hablan muchos de la crucifixión y podemos meternos en la pasión de Cristo y ver cómo lo maltrataban, cómo lo torturaban. Y es bueno, pero mi punto de vista, no crean que así es, mi punto de vista, yo creo que Jesús no habló mucho de la crucifixión porque ese no era el tema tanto de que padeciera, porque muchos ven la pasión de Cristo y están chille. Ay, cómo lo latigaron, cómo sufrió y la sangre toda así tirada y chille, ya les dio en el corazón. Y hasta les da lástima a Jesús por todo lo que padeció. Jesús no vino a dar lástima, hermanos. Él estuvo ahí y padeció porque Él quiso. Porque Él quiso. No porque les dieran lástima a cualquiera. Lástima a nosotros
que éramos viles pecadores, íbamos al infierno, ahí sí era lástima para nosotros. Pero Jesús no. Él sabía lo que se enfrentaba y es lo que él iba a hacer, ser crucificado. Y mucho se mueve el corazón. Esa pasión de Cristo, la que pasaron esos años, ¿cuántos la vieron? Yo creo que la mayoría de gente la vio. ¿Y cuándo se convirtieron con eso? No, nomás les movió el corazón y ya. Pero realmente lo que buscaba el Señor era otra cosa. Era un proceso que Él padeció por nuestros pecados. Y dice Mateo 23, ¿verdad? Decía Mateo 27, 23, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, que sea crucificado. No había mal para crucificarlo, pero ellos estaban, pues ahora sí, aferrados para eso. Juan 1, 18 y 38. Y Pilatos les dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez y les dijo, no hallo en él ningún delito. Y en Juan 19, 4 también les vuelvo a decir, no hallo en ellos ningún delito. ¿Cómo fueron capaces de crucificar a una persona inocente? Y Pilato, sabiendo que ese era responsable, si crucificarlo o no crucificarlo, él hizo caso omiso y lo crucificó. Pilatos era el gobernador y en su poder estaba crucificarlo o no crucificarlo. Se dice la historia que a Pilatos ya le había dicho el César que si no cumplía su papel como gobernante de esa región lo iba a quitar. Así que fue complaciente con ellos y le decían, lo que ustedes digan, díganme, con tenerlos felices. Ellos escogieron a Jesús y él era el responsable de eso. Les comentaba en la mañana, les decía, ese fin de semana fuimos con los adolescentes a Guadalajara y estuvimos ahí en el Congreso. Tanto Beto como yo éramos responsables de esas personas que los llevamos. Éramos responsables nosotros. Si les pasaba algo, yo no iba a mandar al pastor y es que sí, se me perdió uno y todavía no lo encontramos. No, yo iba a ir con el papá a decir lo que le pasaba a su hijo. Éramos responsables. No podemos hacer caso omiso de las decisiones, tanto como Roberto como yo, cada quien de su grupo. Yo no le iba a echar la culpa a mi esposa. Es que mi esposa pues se atravesó la calle rápido, por eso lo atropellaron. Pero éramos responsables. Él, Pilatos, era responsable en ese entonces de juzgar bien y de juzgar mal. No dejarle responsabilidad a otros. Hoy nosotros como padres hemos dejado la responsabilidad a nuestra esposa que decida qué hace o qué no hace. Oye, ¿dejas ir a los hijos a tal lugar? Pues dime tú qué. No, pues déjalos ir. Sí, que vayan. ¿O qué hacemos? No, pues no. Lo que digas tú. Y nosotros erróneamente como padres, como líderes de nuestra casa, hemos dejado que nuestra esposa tome decisiones que a nosotros los varones nos tocan. A cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Por no pelearnos con nuestra esposa. Si somos acatones, hermanos, le tenemos miedo, pero Dios nos dio la responsabilidad a nosotros como padres de tomar esa decisión y a ellos se las dejamos. No le preguntamos cómo estuvo unas cosas, cómo estuvo, dejamos que nuestra esposa haga todo. Y nosotros hemos dejado como responsables que nuestra esposa juzgue nuestro hogar como ella quiera. Yo creo que aquí no hay varones de esos, porque hemos tenido un recorrido fuerte como varones, ¿sí o no, hermanos? Ahí hemos hablado y platicado en nuestra reunión de varones y no habemos de eso. Y también las mujeres, no hay de esas mujeres que se quieren posesivas, agresivas y feministas, no hay aquí tampoco. Que se quieran subir a los lomos del marido, no hay tampoco aquí. Yo lo digo por allá afuera. Pero también la mujer tiene que ser responsable de las decisiones que tome. Tiene que ser responsable. ¿Cuántas mujeres han sido alcahuetas con sus hijos?
que saben que están haciendo cosas malas a sus hijos y por tener que evitar un problema con los maridos no lo hacen y se hacen como Pilatos, dejan que los demás decidan por él, no lo hacen. Y así estamos muchos de nosotros. Igual los varones no dicen los problemas que tienen los hijos porque la mamá es la agresiva, la enojona, la recta y nos dejamos callados. Hemos visto en internet que le dice la esposa al marido, regáñalo. Y el papá, sí, ahorita lo regaño, cierra la puerta y le dice, pórtate bien, hombre. Y ya, son sus amigos. Los hijos ya están hartos de tener amigos allá afuera. En su casa necesitan un papá, un líder que los guíe. Nosotros no somos amigos de nuestros hijos. Y también nosotros no somos tan amigos con nuestras esposas que la relación que tengamos como esposo y esposa nos hace una buena unión. ¡Qué bueno! Pero es ante nuestra obligación como maridos y como padres, hermanos. Si nuestra esposa está mal en una cosa hay que decirle, porque nos toca a nosotros hacer como padres y como responsables. Les comentaba aquella vez que nosotros éramos responsables y éramos nosotros administradores de nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros oran por su esposa de que está mal? Porque el mayordomo somos nosotros, pero el dueño es el Señor. Si el Señor te dice, dame cuentas de tus empleados, que no son los empleados, como un decir, no, es que fíjese que mi esposa anda media mal y esto, entonces hay que darle cuentas a Dios por ellos. Pero aquí estamos totalmente al revés. A nosotros le decimos a nuestra esposa que dé cuentas por nosotros. Y está mal, hermanos. Tenemos que nosotros ser los líderes en nuestra casa y no dejar que Pilatos tome el pueblo tome la decisión como lo hizo Pilatos. Hoy en día, es que ya me fui un poquito más. Hoy no le damos la importancia tanto a la crucifixión. Vemos y nos llena de angustia cuando vemos a Jesús crucificado. Pero a lo que me refiero es de que como Pilato sí sabía lo que iba a padecer esa persona como Cristo, sí tenía sus reservas y le preguntaba cada vez a su pueblo. Y les volvió a preguntar y volvieron a decir que crucificaran a Jesús. Mateo 27, 28 dice, viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Así que dijo, pues yo no tengo problemas, échale la culpa a mi esposa, que fue la que le dio permiso. Ay, échale la culpa a mis hijos, que ellos tomaron la decisión. Pilato se lavó las manos y eso refiere a Deuteronomio 21, donde se dice que en aquel entonces el pueblo, en el pueblo, si alguien moría en un camino o en el cerro, ven a una persona muerta, no sabían quién era el culpable, no sabían quién pecó al matar a esa persona. Así que el que lo encontraba iba y le avisaba a la ciudad más cercana, le decía que había una persona muerta. Ellos hacían un ritual y se lavaban las manos como que ellos no eran responsables de la muerte de esa persona. Y ahí Pilatos se veía que sabía parte de la ley. Como líder de los judíos, sabía eso y le hace referencia a ellos. Se lavó las manos delante de ellos. Y dice el 26, Mateo 27, 26, entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, y le entregó para ser crucificado. En ese momento, Barrabás queda libre y Jesús queda en el lugar de Barrabás. Eso se refleja en la vida de nosotros, hermanos. Jesús es preso por nosotros. Barrabás representa la humanidad. Ese pecador, esa persona que transgredía la ley de Dios, pasa a ser como nosotros, porque Dios se pone en el lugar de esa persona. Hoy nosotros, gracias a la muerte y sacrificio de Jesús, somos libres, quedamos libres de esa condenación de la cruz. Y
y Jesús pasa a ser sacrificado. A más adelante dice 27, 27, donde todos los soldados se burlaban. Voy a darle un poquito más rápido para que lleguemos a terminar la prédica. Se burlaban y le pusieron una corona de espinas, lo que no le pusieron a los ladrones. Lo azotaron, le se burlaron, lo escupieron, lo golpearon. Aparte de que fue flagelado Jesús, esa era una muerte muy dolorosa. Bueno, un proceso muy doloroso, porque había uno que se llama flagelo. Era como un látigo donde tenía tenía metales y tenía huesos. Cada latigazo que recibió Jesús era rasgarle la piel. Era abrir la piel, dicen, había unas crónicas, dicen que se veían los músculos así. Era fuerte. Me acuerdo cuando mi hijo se cortó, que andaba trabajando horas extras con un hermano y se cortó. No, pues lo tuvimos que llevar hasta al hospital, hermanos, porque se le salían las tripas. Hace poquito me rasguñó mi gata y cómo le fue a la gata porque me rasguñó y incomoda. Imagínense a Jesús siendo latigado, siendo golpeado. Esa noche fue golpeado para el día siguiente ser juzgado. Hoy muchos de nosotros, ahí en mi trabajo, se torcen el pie y ya no pueden caminar, hermanos. Ya no pueden hacer nada porque están lesionados. Somos llorones, chillones y como le queramos decir. Jesús por obediencia sí se levantó, sabía que tenía un propósito y era ir a la cruz por nosotros. Él tenía su responsabilidad, él sabía lo que tenía que hacer. Y muchos de nosotros como varones tenemos responsabilidades y hacemos lo posible por no hacerlos. Jesús, a pesar de que fue latigado, golpeado, él fue a la cruz por nosotros, hermanos. Y el 27:32 dice: cuando salieron hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Dicen que este hombre venía de una zona de África. No cuentan mucho sobre él, pero sí era una persona que era conocida porque en otro evangelio dice que era el padre de Alejandro y de Rufo. Era conocido. Ese le ayudó. Según se dice que caminó cierto pedazo Jesús, pero no pudo caminar mucho por las condiciones que él estaba. Pero sí fue humillado, fue latigado, porque no podía. Se dicen en las crónicas de que en ese lugar pues no había pavimento como aquí, hermanos, de que era todo bonito. Dicen que ese polvo, cuando fue latigado, pues se le metió a la piel, se le metió a los músculos, y que eso podía generar infección, y una infección lo que produce era fiebre. Yo me imagino a Jesús con fiebre, con el dolor, con los músculos expuestos. Yo la verdad ya no iría yo. La verdad ya quisiera un hospital para que me atendieran, pero Jesús no. Jesús se levantó y fue y caminó. Muchos dicen que fueron 600 metros, no fue mucho, 1 kilómetro, no sé cuánto. Pero yo creo que ni podíamos ni caminar, yo creo que ni un paso con las lesiones que teníamos. Mas sin embargo Jesús sí fue. Dice posteriormente, cuando llegaron, en el 33, cuando llegaron a ese lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber una mezcla de vinagre con hiel, para después de haberlo probado no quiso beberlo. Jesús no quiso beber, dicen que era como un analgésico que tomaban para que no sintieran tanto dolor. Pero no sé, a veces no creo que ese analgésico le hubiera servido de algo. Todo el cuerpo destrozado, ¿para qué le serviría? Para nada. El fin era ir a la cruz y matarlo. No había alguna alteración, pero Jesús dijo que no quería tomar. Dice el 27-35, cuando le hubo sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo que dice el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso lo vemos en el Salmo
22, 18. Ese salmo lo habla David. Y si queremos saber eso, lo que dice el salmo, lean todo el salmo. Ahí también dice todo lo que es la crucifixión de Jesús. Antes de la crucifixión, que se inventara la crucifixión, ya había hablado David sobre la crucifixión. El 36, sentando, le guardaban ahí, y le guardaban ahí eran todos los soldados, todos los romanos, para que no se robaran el cuerpo. 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Los fariseos se molestaron porque decían: no, es que no es el rey de los judíos, que dice él que es el rey de los judíos. Pero él decía que querían que ellos, que Pilatos y los soldados quitaran esa inscripción, y Pilatos dijo: lo dicho, dicho está. Ya no le cambiaron ahí. Y Jesucristo fue muerto. Ya para concluir, para estar terminando, porque falta todavía mucho. Dicen que cuando Jesús murió se partió el velo. Y el velo, no crean que es una cortina así delgadita. Dicen que medía unos 10 centímetros de ancho, que era de lino torcido. Los que estuvieron en la escuela bíblica saben bien lo que estamos hablando, que era de azul y tantos materiales. Era grueso, hermanos. No era cualquier velito, así se partió. Y cuando se partió, se expuso la arca de la alianza. Eso significa que ya teníamos acceso directo al Señor. Teníamos acceso, ya no había nada que nos interrumpiera tener un acceso al Señor. Hoy, por el sacrificio de Jesús, tenemos ese acceso directo al Señor. Y aún más, el Señor que mora en nosotros, en nuestro cuerpo, en nosotros. Y ahora estamos mejor. Ahora, como comentaba el pastor, ¿quién quiere ser discípulo de Jesús? Pues ya casi nadie. Porque un seguidor de Jesús es estar siguiendo a Jesús, pero ahora no, ahora mora en nosotros. Ahora Jesús está dentro de nosotros, así que ahora tenemos que hacer morir nuestra carne para que Él salga a reducir. A los adolescentes les estaba dando una prédica donde poníamos un árbol, donde estaba dentro de una casa, como el árbol va creciendo y haciéndose más grande. Jesús pasa a ser ese árbol donde da frutos, y cada vez ese árbol va creciendo y dando más frutos. Tenemos que ponernos nosotros ahora sí a pensar lo que hizo ese evento de Jesús en nuestras vidas. No es la Semana Santa donde fuimos a muchos al balneario y estaba viendo cómo las personas iban al Oxxo con sus hieleras bien contentos para pasársela bien. Pues cada quien puede pasársela como quieran. Cada quien su religión, como dice el hermano Kundo, cada quien su religión. Pero nosotros los cristianos también hemos menospreciado también la cruz del Señor. Hoy la cruz pasó a ser, la domesticamos. Ahora cualquier adornito ponemos una cruz sin saber lo que significa. Muchos, hasta que no son creyentes, tienen una cruz. Vemos cuántos sicarios, narco y lo que quieras traen una cruz hasta de oro, más cara y más poderosa. Cómo se tatúan una cruz en señal de que son cristianos, pero realmente no es así, hermanos. Ahora una cruz la traen cualquiera. Cuando vamos a un congreso, la cruz sale donde quiera. Pero realmente, ¿qué fue la cruz para nosotros? Realmente donde Cruz entregó su vida para cada uno liberarnos de ese pecado. Hay de nosotros los que no creemos o no creyeron en la cruz. Fue el vehículo de Jesús, por su soberanía fue a morir por nosotros. Y nosotros como líderes de nuestra casa tenemos que tomar el papel así, hermanos. Hoy tenemos que ser nosotros los hombres, los varones, los líderes que llevemos a nuestros hijos a escoger a Jesús y no a Barrabás, no al mundo. Hoy hay que darle ese valor a esa cruz, a esa cruz donde Jesús murió por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor.
Gracias por tu sacrificio que tuviste en esa cruz, Señor, en el cual fueron derramados hasta la última gota, Señor, como cordero, Señor. Gracias por tu vida, Señor, que fue sacrificada, Señor. Gracias porque sin eso, Señor, estuviéramos condenados al infierno. Te pedimos, Señor, por esas personas que están perdidas, que están ausentes, Señor, y que no te conocen, Señor. Pon en cada uno de nosotros ese amor por esas personas para que seas tú el que trabaje en los corazones de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio, Señor, y para que tomen buenas decisiones, Señor, y que tú toques el corazón, y que esa palabra que nosotros les plantemos, Señor, posteriormente dé frutos. Gracias, Padre Santo, por esas personas, Señor, que te conocen, que se han arrepentido, Señor. Te pedimos por la vida del pastor, Señor, también que ha estado de viaje, Señor. Te pedimos, Señor, que venga por bien. Para cada uno de los hermanos, Señor, que han viajado y que estén fuera de esa ciudad, Señor, y que vengan bien con toda su familia. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos.
¿Cuántos aquí estamos contentos y agradecidos por el sacrificio de Jesús en nuestras vidas? Amén. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Solamente tú, Padre Santo, eres nuestro Señor. Gracias por morir por nosotros en esa cruz. Te adoramos. Jesús es el Señor, no hay nadie como Él. Todos los reinos, toda la tierra adórenle. Él vive en el corazón de todo aquel que cree. Él es el camino que lleva hacia el Padre, exáltenle. Jesús es el Señor, no hay nadie como Él. Todos los reinos, toda la tierra adórenle. Él vive en el corazón de todo aquel que cree. Él es el camino que lleva hacia el Padre, exáltenle. Él vino al mundo para salvar, dando su vida en una cruz. No escatimó el ser igual a Dios, Él se entregó. Él vino al mundo para salvar, dando su vida en una cruz. No escatimó el ser igual a Dios, Él se entregó. Gracias, Señor, por no escatimar y por entregarte, Señor, por nosotros en esa cruz.